Este es el último trabajo de Rafael Vargas, 50 imágenes al desnudo es, y como señaló Carlos Sánchez en la presentación, un libro con el que cierra sus obras poéticas, una panorámica donde describe su trayectoria. Curiosamente hay que decir que el libro aparece después de que Rafael ha dado por cerrado su poesía completa. De tal manera que yo no sé exactamente el número de poemarios que has escrito, pero yo calculo que son como 20 y tantos. Oh, no sé si tú lo sabes. Yo he calculado como 27, pero bueno, si son 27 poemarios, eso no es moco de pavo, eso está claro. Y entonces lo que ha hecho es agruparlos, reunirlos en 3 volúmenes, cuyos títulos son: el primero, El motivo del lobo, que se editó en 2007, el segundo, El valor de las palabras, en 2015, y Los versos de Prometeo, en 2022, que, por cierto, me parece que todavía no está presentado este libro por la historia de la pandemia, que siempre hay que recurrir a la pandemia para arriba y para abajo. Entonces, bueno, pero lo cierto es que él da por cerrado sus obras completas poéticas. Bueno, hay algunos otros libros, pero eso. Entonces, este libro aparece después de ese supuesto cierre de la obra. Y claro, uno se pregunta de qué va esto, de qué trata. Y entonces, realmente a mí me parece que el libro, que como sabéis se llama 50 imágenes al desnudo, título un poco también llamativo porque podían ser algo así como 50 desnudos, 50 imágenes desnudas, lo cual podía ser una especie de un atractivo para los ojos, pero que naturalmente va de otra historia, lo del desnudo. Bueno, pues el libro a mí me parece que es como una especie de síntesis de toda su obra, vista ya un poco después de que tiene la panorámica completa de esos 3 libros que decimos, cuyos títulos, además, es curioso, sería interesante entrar en ello, pero no lo vamos a hacer. Entonces, es como una especie de arco, como una especie de panorámica en la que él describe su trayectoria. Lo de 50 imágenes va porque el libro son 50 entradas, como si fuera una especie de blog, como si fuera una especie de bitácora, pero no lo es porque tiene otra serie de estructuras distintas. Bueno, estas 50 entradas están en el índice sin más división, sin más organización externa, pero a mí me parece que se puede ver, se puede defender que aquí hay una primera parte que ves que es como si dijéramos más narrativa, una segunda que viene a ser más reflexiva, digamos, más de opinión, y una tercera, vamos a llamarle más contemplativa. Es decir, la primera parte en realidad trata de la infancia, de la adolescencia, digamos, de su hacerse persona, volviendo una vez más y reiterando ese tema que muchas veces lo ha tocado ya. Pero en esas primeras entradas realmente hay mucho sufrimiento, mucha carencias materiales, carencias afectivas, carencias educativas. Hay mucho dolor en toda esa parte, que en el fondo son sus primeros años, que coinciden, como sabemos, con los primeros de la posguerra.
Bien, después hay una segunda parte en la que él ya prácticamente lo que hace es como una especie de reflexiones y de críticas de tipo más bien, digamos, sobre la sociedad, sobre la política, sobre la masa del país, etc. Podríamos decir que ahí él va exponiendo, no organizadamente, pero sí de una forma un poco secuencial, su filosofía, su forma de ver las cosas, sus criterios. Y, por fin, decimos, la última parte podría ser una especie de variaciones de temas, como si dijéramos, más íntimos, más emotivos, más de tipo estético, más referidos quizás a la literatura. En el fondo, el contenido del libro viene a coincidir con lo que serían los tres volúmenes, porque, por ejemplo, me parece que es Fernando Cabrita el que, al hablar de la obra de Rafael, de alguna manera también viene a decir cómo, por ejemplo, en este caso, Los motivos del lobo son unos poemarios que se refieren más quizá a esa parte de la infancia, esa parte de la adolescencia, esa que hemos descrito, y lo mismo el valor de las palabras más de criterio. Es decir, que este libro vuelve, como si dijéramos, a hacer una especie de supersíntesis de esa panorámica que él ha ido agrupando en los tres volúmenes de sus obras, de su poesía completa. Pero en fin, a mí me parece que quizás lo interesante es ver qué es lo que él dice, y entonces las palabras de Rafael, tomadas naturalmente del libro, él habla de este libro como recorrer los senderos de los recuerdos de mi larga odisea. En la Biblioteca Municipal presentaba este primer trabajo en prosa poética en el que vuelve a hablar de la desgana, la sombra, la libertad o la represión. Un libro de prosa poética, que yo realmente siempre escribo poesía, y esta vez, pues yo no sé por qué se me ocurrió de hacer un libro que reflejara un poco lo que yo siento en cuanto a la desgana, la sombra, a la libertad, la represión, el feminismo, Dios y un montón de cosas. Entonces he hecho una especie de como relatos, pero no son relatos, sino sencillamente son como una imagen de cada opinión sobre ciertos temas que son los que de alguna forma. Y hay 50 temas diferentes, por eso se llama 50 imágenes al desnudo, porque son como si fuera un flash de una imagen, como si dijéramos colgamos un cuadro, que es lo que nos dice el cuadro, ¿no? Entonces empezamos a mirar todas las pinceladas que ha dado el pintor y vemos lo que nos sugiere en cada una de ellas. Pues eso es un poco lo que yo pretendo con esto. Pero claro, fuera un poco de mi órbita, porque yo soy poeta ante todo, y lo de la prosa, pues ha sido una de esas cosas que dice uno, bueno, voy a intentarlo y tal. Pero vamos, que aunque he escrito ensayos, he escrito biografías, he escrito... Pero bueno, no es lo mío, pero ahora con el problema de mi esposa, que prácticamente no puedo salir de casa, pues tenía que llenar el tiempo de alguna manera, si no quería volverme loco. 50 temas diferentes en los que no podían faltar su estilo y su forma de expresar recuerdos e inquietudes. Bueno, la crítica social está dentro de mis genes y eso me moriré, como decía la Piojosa, ¿no?, que la estaba ahogando y todavía seguía diciendo eso, ¿no? Pues eso es lo que yo digo, que de estas cosas son como soy, porque además somos de una generación completamente marcada, los hijos de la guerra
precisamente somos los que más hemos sufrido en este país, porque una cosa es la guerra, que se enfrentan dos bandos, muere alguien y tal, pero lo que deja, lo que sigue a eso, y luego como una posguerra que ha durado 30 años, 40 en nuestro país. Son muchas cosas. Entonces, pues la verdad es que hay temas que son muy fuertes. Pero claro, yo siempre voy por lo que sé, lo que he vivido y lo que he visto. O sea, yo no me invento nada. Junto a estos temas, tampoco falta en sus páginas el humor. Hombre, algunas hasta te puedes reír con ellas, porque claro, cuando hablo de mi sombra, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Entonces, claro, te vas a encontrar con un problema de que hay un montón de cosas que son muy íntimas, pero que, bueno, de alguna forma, alguna vez hay que llorar y otra vez hay que reírse de la vida, porque la vida es eso. 50 imágenes al desnudo, primer trabajo en prosa que se presentaba por primera vez el viernes, y gran antología entre manos con una selección de poemas y otros inéditos. Sí, bueno, una gran antología que estoy trabajándola. Incluso, aparte de elegir una serie de poemas, también estoy metiendo inéditos y estoy algunos corrigiéndolos. Quiero hacer una cosa que a mí me guste y ya está.